Un cliente nos llamó para reparar la puerta de su casa, pero al evaluar notamos que debe ser cambiada urgentemente. Tenemos mucho trabajo, maestro. Las chapas tienen daño, la puerta tiene rasguño de las mascotas, ya no es estética y está al límite de tener un compromiso estructural. Es por eso que vamos a reemplazarla por una nueva, pero además como buenos especialistas vamos a instalar chapa, barnizar y pintar el marco metálico. Acompáñeme y vea cómo realizar un trabajo de calidad. El primer paso será sacar la puerta dañada y para esto sacaremos los tornillos de la bisagra. Al realizar trabajos como estos siempre use elementos de protección personal y si se trata de una puerta de madera pesada es mejor hacer el trabajo entre dos personas. En este caso recomendé una puerta de pino radiata, lo que incluye vidrios templados, plastificados, lo que facilita la aplicación de pintura o barniz. Yo la compré en Sodimac con las medidas estándar, pero si en la presentación las medidas no calzan, deberá rebajar con una cepilladora. Presentamos la puerta y marcamos la ubicación y tamaño de la bisagra, ya que usaremos las mismas. Maestro, ¿no es mejor sacarlas? Si estuvieran dañadas o el marco fuese de madera, sí. Pero en estas puertas exteriores es muy habitual toparnos con marcos metálicos y bisagras soldadas. Así que para no afectar la estructura las mantendremos en su lugar. Normalmente se instalan 3 bisagras, a no ser que la puerta pese más de 25 kilos. Una vez que ya tenemos las marcas en la puerta, usamos formón y martillo para hacer rebajes de unos 3 milímetros, para que la bisagra quede a ras con el borde. Si no hay ajustes que hacer, anclamos la puerta al marco. Una vez fijada la puerta, verifique la uniformidad en la instalación. Abra y cierre en varias ocasiones para verificar una correcta instalación. Ahora estamos listos para poner la cerradura. Y para escoger la mejor, les recomiendo descargar la app de Sodimac. Tendrá un catálogo completo de productos para cada trabajo. Y si está en la tienda, ahorrará tiempo escaneando y pagando productos directamente desde su teléfono. La mejor app, fácil y rápida. Para instalar la cerradura nos guiaremos usando la plantilla que viene en el kit. ¿A qué altura debemos instalarla? Esto varía según el tipo de cerradura y puerta, pero generalmente se encuentra entre 90 y 105 centímetros desde el suelo hasta el centro de la cerradura. En este caso nos ajustaremos a la altura que tenía la puerta anterior. Con la plantilla marcamos en la puerta las 2 perforaciones, considerando que está alineada con el bocallave del marco. Con una broca de madera de 18 milímetros perforamos el canto y los costados según la guía. Con formón y martillo sacamos el exceso. Probamos con el cuerpo de la cerradura si encaja o debemos seguir rebajando. Con la sierra de copa perforamos los costados. Con esto listo procedemos a instalar la cerradura. Comprobemos que funcione bien. ¿Qué le parece? Mejor imposible. Queremos que la puerta se mantenga bella y funcional por mucho tiempo, así que aplicaremos un protector de madera. Es resistente a rayos UV, por lo que no se va a agrietar. Usted lo puede utilizar en estructuras como casas prefabricadas, muebles para jardín, vigas y cercas. Se aconseja aplicar 3 manos en exteriores y 2 manos para espacios interiores. Así es, y debe dejar unos 40 minutos de secado entre mano y mano. El curado final tomará alrededor de 24 horas, así que debe considerar eso en su tiempo de trabajo. Para terminar nuestro trabajo en este domicilio, vamos a aplicar anticorrosivo y esmalte de terminación al costado de la puerta y en el marco de la mampara. Este producto no solo embellece, sino que también detiene la corrosión y elimina el óxido, dejando la superficie con un aspecto renovado. Aplicamos en bisagra para proteger y aceitar. El resultado es muy notorio. Por eso es importante guiar a nuestros clientes. Ellos querían solo una reparación, y aunque eso pudo ser más económico y rápido, una puerta exterior necesita cumplir con funciones estéticas, pero también aislamiento y seguridad. Como todo un especialista. No olvide que todos los productos que revisamos en este video y mucho más los puede encontrar en todas nuestras tiendas Sodimac, en nuestra app y en sodimac.com. Suscríbase a este canal y vea este video creado especialmente para usted. Nos vemos en un próximo taller.